Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia y bueno, pues hoy tenemos un gran gusto por la persona que nos visita hoy al programa, que ella es la licenciada María Fernanda Lazo Pairó, que ella es vicepresidenta del Patronato de Corazones Mágicos. Conchita, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo muy grande a todo tu público. Muchas gracias y bienvenida. Y pues hoy vamos a platicar un tema pues delicado, ¿verdad? Un tema que no nos gusta mucho que suceda y cómo se lleva y cómo se atiende a veces por las familias, que es lo que es el abuso sexual en los niños. Y pues esto lo hemos tratado porque este es un asunto que se da en los colegios, que bueno, puede darse el abuso en los colegios, claro, que sí se puede dar, pero también pueden llegarnos niños abusados por supuesto, por sus familiares. Por sus familiares y que alteran cierta dinámica en la escuela, cierta dinámica, ¿no? Y el tema, ¿por qué delicado? Bueno, porque pues no se habla de este tema, ¿no? Es un tema tabú y además es un tema que si el colegio lo plantea a los papás, bueno, hay indignación, claro, y hay una situación de rechazo y cómo es posible, cómo creen y bueno, como que no hay credibilidad en ese sentido, ¿no? Y pues a veces hay síntomas muy claros que reflejan. Nosotros tenemos en el colegio psicólogas que bueno, dicen, tienen sus dudas y hacen sus pruebas, ¿no? Y dicen, no, esto significa que hubo o que hay un abuso, ¿no? Y bueno, pues aquí enfrentamos, y esta parte me gustaría de Corazones Mágicos que nos platicaras. Primero, bueno, ¿qué hace Corazones Mágicos? Sí, Conchita. ¿No? En este sentido, porque el tema se trata precisamente, ahora sí que el patronato que tú tienes, la fundación, se dedica precisamente a entender estos temas. Pero, ¿qué hace y cómo abordar un tema tan complicado, por ejemplo, en un colegio? Ya me di cuenta yo como maestra, como directora o como, no sé, algún personaje del colegio. ¿Y cómo lo abordo con los papás ese tema tan difícil, no? Claro. Fíjate, Conchita, que bueno, Corazones Mágicos, como bien dijiste, es una fundación, somos una institución de asistencia privada y justamente surgimos al detectar esta necesidad urgente, que es un tema pues muy doloroso, pero además que tiene unas magnitudes impresionantes, porque estamos hablando más o menos que, según la Organización Mundial de la Salud, que 1 de cada 5 niñas y hasta 1 de cada 10 niños lo sufren. Pero si nos vamos a algunos ejercicios, por ejemplo, que se han realizado en México, como fue la consulta infantil y juvenil que realizó lo que era el IFE en el año 2012, y que en Querétaro participaron, fíjate, 19.983 niños entre 6 y 9 años de edad. Es una muestra muy, muy interesante. Y había 2 preguntas que tenían que ver con abuso sexual infantil. Una era, en tu casa tocan tu cuerpo y te piden que no lo cuenten, y la otra era, en la escuela tocan tu cuerpo y te piden que no lo cuenten. El 15.1% de los niños dijo que en su casa tocaban su cuerpo y el 11.7% dijo que en la escuela tocaban su cuerpo. Entonces, si sumamos estas prevalencias, estamos hablando del 27-28% de los niños. O sea, es más de 1 de cada 4 niños los que se están enfrentando a esta problemática y que como sociedad, la verdad, y como gobierno, pues nos da miedo hablar del tema. ¿Por qué? Porque implica muchas cosas. Implica hablar de sexualidad, implica hablar de una agresión sexual. Ajá. Si nos cuesta trabajo hablar de agresión y de violencia, sí, pero ahora ¿cómo le metemos el tema sexual? Claro. Que, bueno, hasta nos da pena mencionarle a las partes íntimas de nuestros genitales por su nombre. Y esto tú lo debes de ver con muchos papás o con muchas maestras que no pueden decirle, claro, a los genitales por sus nombres, ¿no? Entonces, ya desde ahí estamos transmitiendo un mensaje muy negativo a los niños sobre el tema. Entonces, creo que tiene que ver con muchísimas situaciones. Nosotros estamos convencidos en Corazones Mágicos. Cuando empezamos hace 5 años, íbamos a una escuela y decíamos, le vamos a dar el taller de prevención de abuso sexual. No, quién sabe qué sea eso. Y justamente tenían estas reacciones que comentas, ¿no? Y entre ellas era de cómo la escuela va a hablar de eso. A lo mejor los papás van a decir, aquí ya pasó algo, ¿no? Sí, claro. Pero no, lo que tenemos que hacer es empezar a hablar del tema, ¿sí? Y naturalizar el tema, ¿sí? O sea, a los niños no les hace daño explicarles qué es el abuso sexual infantil. Sí les hace daño
que sufran abuso sexual infantil, claro. que eso es bien importante, ¿no? Y pasa un poquito como con el bullying. El bullying hace 12 años en México ni se oía. Claro que existía, claro que existía, pero no se oía. ¿Qué pasó? Tuvo que haber a lo mejor muertes de niños, tuvo que haber casos muy extremos para que entonces todo el mundo empezara a tomar el tema. Y creo que eso es lo que no debemos de permitir ya con el abuso sexual infantil, porque de que se da, se da. Se da. ¿No? Y también ha habido casos de niños muertos, niños muy chiquitos que son abusados sexualmente y que mueren a raíz del abuso, pero lo que tenemos que evitar es eso, ¿no? Entonces, como sociedad, pues tenemos que enfrentar el tema y la mejor forma de prevenirlo y de darle solución es enfrentándolo. Claro, lo primero sería la prevención, ¿no? La prevención con los niños y la prevención pues en casa también, porque si sucede en casa quiere decir que pues alguien de mi familia, ¿no? Puede ser el papá, puede ser el tío, puede ser el hermano, o sea, alguien muy cercano a la familia es el que está posiblemente haciendo el abuso, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues sí es como doloroso, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo mi hermano? ¿Cómo su hermano? Es un ¿no? resquebrajamiento familiar terrible, Terrible. Porque como bien dices, más o menos se estima que en el 70% de los casos los agresores son familiares de los niños. En el 20% son personas conocidas que están cerca del niño y que tienen a lo mejor una relación afectiva, y solamente en el 10% es por extraños. Y fíjate qué incongruente es nuestro discurso, que siempre les decimos a nuestros niños, cuídate de los extraños, ¿no? Y ellos perfecto ubican al señor feo. Van caminando y dicen, ese señor está muy feo, no me vaya a hacer algo, y se pasan del otro lado. Pero nunca les enseñamos a cuidarse incluso de las personas que están cerca de él, como puede ser, como tú dices, el papá o la mamá, ¿no? O la abuela o el abuelo, o la tía o el tío. Y desgraciadamente, no solo en temas de abuso, en la mayoría de los casos de maltrato, los que maltratan a los niños son los familiares. ¿Sí? Entonces tenemos que enseñarle a los niños también a protegerse de eso, y nosotros como papás también tenemos que estar, y como maestros tenemos que estar alertas, tenemos que estar capacitados para poder enfrentar una situación de esta naturaleza. ¿Y cómo se protege un niño? ¿Cómo puedo yo hacer esa prevención y decir, a ver, va a pasar esto, no, ¿cómo haces? ¿Qué le dices? Fíjate que es importante, Conchita, desarrollar habilidades en el niño, habilidades emocionales, habilidades cognitivas. Entonces, por ejemplo, de entrada es importante, explicarle y hablar con nuestros hijos sobre la importancia que tiene su cuerpo. El niño tiene que asumir su cuerpo como que es su territorio y que él tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y tiene que cuidar y respetar su cuerpo y el cuerpo de los demás. Eso es importantísimo, ¿no? Otro punto muy importante es explicarles que su cuerpo tiene partes públicas y partes privadas. Esto es muy sencillo. Las partes públicas son las partes que todos pueden ver, todos pueden tocar, etcétera. Pero hay partes que nadie debe de tocar, ni jugar, ni fotografiar, ni tocar, etcétera, etcétera, que son nuestras partes privadas o nuestras partes íntimas, ¿no? Y es muy fácil de aprendérselas porque es increíble que luego empezamos con los papás los talleres siempre que vamos a las escuelas y luego nos pasamos con los niños y les pregunto a los papás, ¿cuáles son las partes íntimas o las partes privadas? Ninguno te sabe decir cuáles son todas las partes y son muy sencillas y son muy pocas, ¿no? Son las partes que cubre la ropa interior, esas son las partes privadas o las partes íntimas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en el caso de las niñas, es la vagina, las nalgas, el ano, bien importante porque el ano también siempre se lo andan saltando, y el pecho. Y en el caso de los niños es el pene, el ano y las nalgas. Entonces, es importante nombrarles correctamente. Hay papás que les cuesta mucho trabajo y maestros que les cuesta mucho trabajo decirlo tal cual, pero si es necesario hay que ponerse frente al espejo y practicarlo para que podamos transmitir un mensaje natural con nuestros niños. Exactamente. Otra cosa importante es el manejo de emociones. Nosotros a nuestros niños no les enseñamos a ponerle nombre a sus emociones. Muchas veces nosotros damos por hecho muchas situaciones. Estás enojado, ahí estás haciendo berrinche, pero realmente no le explicamos al niño o no vamos haciéndole entender cómo se siente cuando uno está enojado, ¿no? O cómo te sientes cuando tienes miedo, o cómo te sientes cuando estás frustrado, porque a lo mejor el niño está frustrado, no tanto enojado. Entonces es importante toda esta parte de la emocionalidad de los niños, que ellos sepan distinguirla y que hagan caso a su cuerpo de estas emociones. Por cultura nosotros tendemos a callar este tipo de sentimientos. Lo que comentábamos hace un ratito antes de empezar el programa, que pues desde chiquitos te van diciendo, no, yo creo que te estás confundiendo, ¿no? De no me gustó el beso de no sé quién. Ay, yo creo que te confundiste porque es muy lindo y él te quiere mucho, ¿no? Entonces tenemos una especie de sensor en nuestro cuerpo que nos dice
cuando algo nos Cuando algo no está incomoda, bien. ¿sí? Cuando algo nos causa miedo, cuando algo nos preocupa. Y lo que hay que explotar mucho con los niños es esta sensación, ¿no? Enseñarles obviamente que hay caricias buenas y hay caricias malas. No todas las caricias son buenas. Entonces, las caricias que me incomodan, que me dan miedo, que me causan incertidumbre, esas caricias tengo derecho a decir que no. Eso es muy importante. Otro punto muy importante también que tiene que ver con todas estas habilidades que hay que desarrollar, tiene que ver con el tema de los secretos buenos y los secretos malos. ¿Por qué? Porque en general, en la mayoría de los casos de abuso sexual infantil, pues el agresor sexual es un seductor de los niños y de los papás. Claro. Entonces, nosotros tenemos la idea siempre que va a ser una persona que va a tener cara de violador o violadora, y resulta que son encantadores, ¿sí? Entonces, hay que enseñarle a los niños que hay secretos que sí se deben de guardar, pero son secretos que no le afectan a nadie y no le causarían daño a nadie. En cambio, hay secretos que sí les causan daño a otra persona y que esos sí se le tienen que contar a un adulto de confianza. Y aquí, por ejemplo, no es nada más poner ejemplos en el tema de abuso sexual infantil. Por ejemplo, si llega un chiquito y le dice a su amigo que en su casa su mamá le pega con no sé, que le da de cinturonazos, pues el amigo se va a quedar preocupado por su amigo porque la mamá le pega, ¿sí? Entonces, ese es un secreto que no debe de guardar. ¿Por qué? Porque se siente incómodo, porque le hace daño al amigo, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, un secreto bueno es un secreto, por ejemplo, vamos a hacer un pastel, una fiesta sorpresa a papá o a mamá porque es su cumpleaños, bueno, no le causa daño a nadie. Entonces, esto es importante para que ellos sepan distinguir, ¿no? Cuando el agresor sexual obviamente utiliza muchos mecanismos de coerción, como son la amenaza, el chantaje, el soborno, manipulación. De hecho, la amenaza es de los últimos mecanismos de coerción que utiliza. Entonces, es importante que el niño sepa distinguir, ¿sí? Y no confunda esta situación. Otra cosa importante también es enseñarles a decir que no. Vivimos en una sociedad muy permisiva, ¿sí? Entonces, no podemos decir que no. Yo te digo, Conchita, vamos a tomarnos un café. Ay, déjame ver, te hablo al rato, te busco, ¿no? Pero a veces nos cuesta trabajo decir, no puedo, te busco luego. Así de sencillo. Entonces, hay que enseñarles a decir a los niños no. Un no con mucha autoridad, con mucha seguridad, con firmeza, que se alejen obviamente de la situación y que pidan ayuda a un adulto de confianza. Entonces, también dentro de las otras cuestiones que hay que ver con los niños es conformar una red de seguridad. ¿Quiénes son mis adultos de confianza a los que puedo recurrir en caso de necesitar ayuda? Que aquí lo ideal es que sea papá y mamá, pero no siempre es papá y mamá, ¿no? A veces es una hermana más grande, a veces es una maestra. Es importante que en todos los ámbitos donde se mueve el niño pueda detectar a un adulto de confianza. Entonces, esas son algunas de las pautas. Ok, vamos a ir a un corte y regresando, a mí me gustaría que nos platicaras cómo podemos las escuelas abordar ese tema ante unos papás, ¿no? Ya detectando con psicólogas o que presenta ciertos rasgos y que decimos, bueno, aquí parece que hay un abuso, a lo mejor no lo puedes asegurar, pero tiene esos rasgos. ¿Y cómo se lo dices al papá o a la mamá o a los dos, ¿no? Presentamos aquí una situación de abuso, ¿no? Entonces, que ahorita nos platicaras cómo se puede abordar y qué hacer, porque eso es lo que da mucho miedo a los colegios, ¿no? Entonces, regresamos en un momento más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia. Estamos con el tema del abuso sexual infantil y cómo podemos las escuelas abordarlo, ¿no? Entonces, hace ratito en el segmento pasado platicábamos esto, ¿no? ¿Cómo se puede abordar este tema cuando ya el colegio lo detectó? Y claro que no tenemos una seguridad, ¿no? Pero hay ciertos rasgos que te indican, te llaman la atención, y ¿no? que dices tú, a ver, vamos a ver esto, y es mejor platicarlo con papá y con mamá, ¿no? Pero ¿cómo se aborda? Porque siempre esto da mucho temor, porque pues si no es cierto, o sea, si los papás no están enterados, pues, y les preocupa, pues investigan y dicen, no, a ver, espérame tantito, o sea, hay que ver quiénes o dónde o cómo, ¿no? A lo mejor te lo toman bien, que serán los menos. Sí. Pero la mayoría lo va a tomar a mal, porque, pues, ¿cómo alguien de mi familia? O sea, pues, ¿qué clase de familia cree que somos? O más bien será aquí en el colegio, ¿no? Claro. Y después tocar el tema de los abusos en el colegio, que también mencionaste por ahí una estadística que también bastante está alarmante, sí. Alarmante, ¿no? Fíjate, Conchita, que mira, nosotros siempre recomendamos, la escuela frente al abuso sexual tiene
pues varios papeles muy importantes, ¿no? Entre ellos está la prevención, está la detección, porque sí pueden detectar. Lo que sí recomendamos es que ustedes no diagnostiquen. ¿Por qué? Porque finalmente los psicólogos que están en la escuela, bueno, a menos que tengan una especialización o estén en concreto en el tema de abuso sexual, no deben de diagnosticar, ¿no? Es importante, por supuesto, mandar llamar a los papás, ¿sí? Y empezar a hablarles de la sintomatología que presenta su hijo de una manera muy clara, muy asertiva, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que empatizar. Cuando logramos empatizar con los papás sobre la preocupación de los hijos y que lo que queremos es lo mejor para el menor, creo que ahí los papás suelen doblegar un poco las manos. Ahí creo que también falta mucho en las escuelas capacitación por parte del personal, de los directivos, para poder manejar ciertos temas, ¿no? Entonces, ahí es importante que se capaciten, que estudien, que vean cómo deben de manejar, pues desde ciertos términos, ¿no? Es más, incluso con el mismo niño. Si un niño llega con una maestra o con un directivo y le platica que sufre abuso sexual o le dice que su abuelo la toca, etcétera, etcétera, es importante saber qué decirle al niño, cómo abordar al niño. Entonces, existen también pautas para saber abordar a los papás, ¿sí? Y es importante que las tengan porque, bueno, en todas las escuelas, estamos hablando que por lo menos el 20% de los niños sufre abuso sexual, en todas las escuelas, en todos lados, hay gente que ha sufrido abuso sexual infantil. Entonces, sí es importante abordarlo. Ahora, hay papás, como tú dices, pues muy cerrados que no van a querer enfrentar la problemática porque además, sí es una problemática del tamaño de un monstruo, ¿sí? Por la complejidad, o sea, sí es un trauma muy fuerte para el niño, pero por todo lo que implica, porque se involucra a la familia, porque viene un resquebrajamiento en la familia, porque si era mi hermano o mi hermana, los voy a dejar de ver y entonces ya no van a ver a sus primos y entonces, ¿cómo les explico? Pero aquí lo importante es que siempre nuestra misión como padres, ¿sí?, es proteger a nuestros hijos, es amar y proteger a nuestros hijos. Entonces, aquí si nos tenemos que ir en contra de nuestra familia, nos vamos en contra de nuestra familia, ¿no? En Corazones Mágicos hemos tenido muchísimos problemas, bueno, muchísimas problemáticas de este tipo, ¿sí?, cuando se ponen las denuncias, etcétera. Entonces, hay que hablar con los papás. Si sentimos que hay demasiada cerrazón por parte de los papás para hablar sobre el tema, ¿sí?, hay que volver a hacer una segunda, sobre todo que los niños, ya cuando lo detectan en la escuela, los niños ya traen mucha sintomatología a flor de piel, ¿no? Entonces, también se puede condicionar, la escuela puede decir en determinado momento, a ver, el niño continúa o lo reinscribo, sí, vas con un psicólogo para que te diagnostique a tu hijo, o bien te puedo canalizar a esta institución. De hecho, eso no lo comenté, pero somos la única institución especializada en el Bajío. Fíjate qué grave, en todo el Bajío, en rehabilitar a niños que han sufrido abuso sexual infantil y en diagnosticarlos. Entonces, lo pueden canalizar con Corazones Mágicos y decir quiero un reporte o una evaluación de Corazones Mágicos, que te hagan una evaluación, un diagnóstico, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dicen para que ustedes no lo den por sentado, porque en el momento en que lo den por sentado, ahí es cuando los papás brincan. Ajá. Entonces, esa puede ser una opción. Y otra, por ejemplo, nosotros también dentro de los talleres de prevención pues que vamos, obviamente también detectamos muchos casos, entonces buscamos trabajar muy de cerca con las escuelas para tener este acercamiento con los papás y hacerles mucha conciencia a los papás, que es mejor enfrentar el tema a callarlo, porque tarde o temprano va a salir. ¿Sí? Muchas veces pensamos que los niños con que dejen de hablar de un tema se les va a olvidar, pero este tipo de traumas, ¿sí? Bueno, como cualquier trauma en la vida, ¿no? Como cualquier hecho doloroso en la vida, aunque se te haya muerto tu mamá a los 50 años, es doloroso y no se te olvida, lo superas, pasas un proceso de duelo, etcétera, pero siempre te hace falta y te duele, ¿no? Bueno, pues es lo mismo con los eventos traumáticos, ¿no? Entonces, en este sentido, tratamos de trabajar mucho con las escuelas para poder orientarlos, para poder contenerlos, etcétera. Y bueno, finalmente, si no, bueno, hay leyes que protegen a los niños, porque también, por ejemplo, si hemos tenido casos en Corazones Mágicos que el papá biológico es el agresor sexual de los niños, ¿sí?, y la mamá no quiere intervenir, pues entonces sí se reporta al DIF y el DIF sí está facultado para hacer una investigación y para poder retirar al menor de la casa, ¿no? Porque aquí siempre lo importante es cuando detectamos al agresor, hay que separar al niño del agresor. Y hay que denunciar, yo creo también, ¿no? Porque Muy luego importante. muchas veces ya se detectó, ya se acepta, se dice, bueno, fue mi hermano, no vuelvo a ver a mi hermano. Y ya. No, hay que denunciarlo. Pero seguramente pues ya no lo puede hacer con la sobrina, pero lo hará con otras niñas. Fíjate que es una característica del agresor sexual de menores y del agresor sexual en general. El agresor sexual de menores siempre está abusando de niños, ¿sí? De hecho, fíjate, hay especialistas que dicen que, por ejemplo, los violadores, que es el delincuente que menos probabilidades tiene de rehabilitarse,
Incluso hay unos que dicen que nunca se va a rehabilitar. Nosotros creemos, y de hecho en Corazones Mágicos tenemos un programa de rehabilitación para adolescentes que fueron abusados sexualmente y que ya son agresores sexuales. Y estamos convencidos y estamos teniendo buenos resultados que en el caso de los adolescentes, como todavía están en una edad muy plástica, sí se pueden rehabilitar. Los adultos, lo que ha funcionado a nivel internacional, y es muy triste, es la castración química. E implementar una serie de medidas como que salgas de la cárcel y manden boletinar, por ejemplo en Estados Unidos boletinan en todo el condado que ya salió fulanito de tal y que es agresor sexual de menores, no se pueden ir a vivir a 1 kilómetro a la redonda de donde hay escuelas o donde hay centros deportivos, tienen que tener a una persona que los cuide todo el día. Todo ese tipo de políticas que en México, la verdad, estamos en pañales, Sí, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, sí es importante unirnos. Fíjate, un problema grave, pero creo que aprovechando, por ejemplo, esta sinergia con las escuelas particulares, creo que dentro de esta red que existe, es que se estén pasando el tipo, por ejemplo, si llegan a detectar o algún alumno, ¿no?, que es agresor, para también obligar y generar más presión con los papás. O también algún maestro, porque también se dan estos casos, que hay maestros que son agresores sexuales y pues que se cuelan en la escuela, ¿no? Entonces, hay que pasar estos tips entre escuela, hay que pasar fulanito de tal es agresor sexual de menores, ni lo contraten. Ni lo contraten, claro. ¿No? Aparte de lo que tú dices, denunciar. Siempre es un proceso complicado el tema jurídico, pero es importante porque estas personas tienen que estar en la cárcel mientras no contemos con otras estrategias o otras políticas públicas que sean eficientes y que puedan proteger a nuestros niños. Y fíjate que hay algo muy, muy curioso, ¿no? Yo tuve el caso de una mamá, no en nuestro colegio, venía de otro colegio, quería que lo metiera aquí y era un preescolar, ¿no? Y en donde había habido, pues no un abuso, sino había habido tocamientos, ¿no? Y la señora se dio cuenta porque la niña era de 3 años, ¿no? Y entonces, pues siempre la bañaba y era un fin de semana y se dio cuenta que la niña, pues no me toques y una reacción negativa que decía, pues esto no lo había tenido, ¿no? Entonces ella rapidísimo se imaginó. El sábado se fue con la psicóloga y le dijo, sí hay, posiblemente fueron nada más tocamientos, no necesitaríamos llevarla con un médico a que la revisara más, pero parece ser que no, que fue eso nada más, ¿no? Entonces, bueno, la señora ahí estaba súper desesperada y me dijo, me contó el caso y entonces le dije, denuncie, porque ¿sabe qué? Que usted ya, porque fue a la escuela el lunes y dijo, está pasando esto y mi hija y esto. Entonces le dijeron, pues es que la maestra se fue de incapacidad y pues no hemos tenido suplencia, entonces pues todo el mundo ha dado clases a ese grupo, entonces como para saber quién, pues como que está difícil, ¿no? Pues me voy a llevar, sí, lléveselo. Pues me regresan, sí, claro, le regresamos suscripción, sus colegios, todo, ¿no? Entonces, me regresaron ya todo y ya la saqué ya. Yo le decía, denuncie. Y le digo, no, ya sacó a su niña, ya está protegida. ¿Y todos los que están allá? Claro, por supuesto que no. ¿Pero qué crees? Que a la hora de denunciar... No quiso. No, ella va a denunciar y le dicen, ya déjelo así, si fue tocamientos, hombre, eso está chiquita, se le va a olvidar, porque mire, cuando ya ella tenga que hacer todo un proceso, pues va a sufrir más o se va a traumar más con todo lo que le van a hacer en el Ministerio Público cuando le hagan todo pues esta revisión y todo esto, eso lo va a traumar más que lo que pasó. Fíjate que... Y se lo dijeron en el DIF sí. Y se lo dijeron en el Ministerio Público. Fíjate que es parte también de lo que estamos trabajando muchísimo nosotros, es obviamente buscamos sensibilizar a los funcionarios, ¿no? Sobre que uno de los grandes mitos es pensar que solo la violación es traumática para los niños. Y no, los tocamientos son también traumáticos. Claro, hay que recordar que, por ejemplo, en edad preescolar es normal los juegos sexuados entre niños, pero son momentos indicados y precisos para hablar con ellos y empezar a platicar sobre sexualidad y más cosas de sensaciones de su cuerpo, etc. Sin embargo, pues la verdad es que, y es en el país, no es en Querétaro, es en el país, pues sí tenemos una deficiencia en el sistema de impartición y procuración de justicia. Hay mucho desconocimiento porque no nada más en los casos de abuso sexual. Bueno, todos conocemos los casos de mujeres que llegan y es que mi marido me amenazó, me pegó. No, señora, pero si no viene con moretón, o seguro lo quiere denunciar.
¿no? Porque luego lo va a perdonar y va a ser peor, ¿no? Entonces, ahí por eso es importante también acercarse, que digo, desgraciadamente somos los únicos en Querétaro porque deberíamos de haber más, Claro. pero es importante acercarse en el caso de Corazón México tenemos un área jurídica, y nosotros nunca dejamos ir solos ni a los papás ni a los niños, ni a instancias de procuración y de impartición de justicia, porque justamente nos ha tocado, por ejemplo, casos de chiquitas que las obligaban a practicar sexo oral y les querían hacer un peritaje ginecológico, ¿no? Entonces les decimos, ¿y para qué le vas a hacer el peritaje si la niña no tuvo ningún tipo de introducción? Entonces ahí sí intervenimos mucho y la verdad creo que nos empiezan a ubicar, nos conocen, nos empiezan a canalizar también ellos casos. Entonces vamos avanzando muy poco a poco. A mí me gustaría que fuera mucho más rápido, pero ahí sí es importante ir acompañados de un especialista, ¿no? Sí, yo creo que eso sería como clave, sentirse segura en esa parte. Y que proteja los derechos del niño. Eso es bien importante, porque también ya nos tocaron juicios orales y, por ejemplo, la fiscal quería que la niña de 6 años declarara frente a su agresor. Entonces dijimos, no, la niña no va a declarar porque la niña no, es una violación a sus derechos. Claro. No tiene por qué enfrentarse a su agresor sexual, ¿no? Y movimos cielo, mar y tierra, gestionamos y íbamos preparados nosotros a amparar a la niña y que se alargara el juicio, pero dijimos, a la niña no la vamos a meter en la sala de audiencia. Claro. ¿Qué pasa si hubiera ido sola la mamá? Pues la niña hubiera entrado a la sala de audiencia, hubiera visto al agresor, se hubiera muerto del susto y no hubiera dicho nada, ¿no? Entonces, esa parte nosotros tratamos de cuidarla muchísimo, 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 ¿no? Bueno, entonces, mira, pues se nos está acabando el tiempo. A mí sí me gustaría, pues, que concluyéramos esta parte de, primero, qué hacer como padres, qué hacer como escuela, ¿no? Y que, bueno, que sepamos que contamos con una institución que sí me preocupa la parte que tú dices que eres la única con esas estadísticas. Terribles, terribles, terribles. O sea, es como que debería de haber más instituciones que se dedicaran a esta parte de rehabilitación, sobre todo de los menores, y pues ayudar a estas familias que en un momento dado deciden enfrentar un juicio o denunciar, ¿no? Claro. Entonces, que concluyéramos esa parte. Mira, creo que el mensaje principal para los papás es: somos papás para proteger y amar a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, importantísimo, creerles a nuestros hijos. Claro. Un niño que habla de una situación de que le están tocando su vagina, su pene, cualquier parte íntima, o que le están introduciendo, que le están pidiendo que bese, el niño no tiene por qué inventar. Nos hemos topado con papás, por ejemplo, que dicen, es que mi hija es muy fantasiosa y por eso fantasea que su papá le introduce el dedo, ¿no? Entonces sí le decía a la señora, y la niña de 4 años, decía, si su hija, ya entiendo que su hija pueda ser fantasiosa, pero fantasea con Dora la Exploradora y con Peter Pan, no va a fantasear con que su papá hace una introducción digital. Entonces es importantísimo creerle a nuestros niños, tener una comunicación asertiva con nuestros niños, y siempre, ante cualquier sospecha, es mejor ir con un profesional y salir de dudas. Es mejor eso a quedarnos callados, aunque el tema sea doloroso, pero es mejor enfrentarlo, ¿no? En el tema de la escuela, bueno, al igual que en la casa, yo creo que los dos actores determinantes en la prevención son la escuela y la casa, ¿no? En la escuela se pueden hacer muchas cosas, se puede prevenir, se puede detectar casos, se pueden detectar muchas de las vivencias que tienen los niños, se puede canalizar, ¿sí? Canalizar a Corazones Mágicos o a otro tipo de instancias, se puede hablar con los papás, se puede contener, y creo que ese es el principal papel de la escuela dentro del tema de abuso sexual infantil. Y bueno, obviamente, pues pensar como en hacer una especie de, dentro de esta red, pasarse este tipo de información importante entre la red, ¿no? Pero el otro día yo estaba hablando de hacer como una especie como de pacto, por ejemplo, entre las escuelas, ¿no? En contra del abuso sexual infantil, y que el pacto, por ejemplo, pudiera incluir ciertas cuestiones que tengan que ver con temas de abuso sexual infantil. Entonces creo que la tarea es larga porque habla desde capacitarnos todos, papás, maestros, alumnos, todos, ¿no? Y entrarle al tema, hablar con nuestros hijos del tema, hablar de sexualidad con nuestros hijos desde que son bebitos. ¿Sí? Porque siempre estamos en constante, pues, la sexualidad es parte inherente del ser humano. Claro. Ok, pues yo te quiero agradecer mucho, Conchita, gracias a ti. Que nos hayas hecho el favor de estar aquí con un tema tan importante y pues tan delicado, ¿no? Para las familias y los colegios. Entonces, pues agradecerte. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues esperamos que esta información pues les haya servido a papás y a maestros, y pues nos vemos en una semana más en una emisión de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.